Con todo gusto, querido Isaac, un placer. Bueno, a ver, Jaime de la Torre, eres psicólogo. Me estabas comentando que tienes una especialización en terapia familiar y te fuiste a un doctorado en psicología cognitivo-conductual, ¿no? Bueno, no, tengo una especialización en terapia familiar y una especialización en terapia racional, emotivo-conductual. Además de que tengo una maestría y un doctorado en psicología, que es... Oye, qué chido, Sí. qué chido. Y hay algo que, la razón por la que Shai me platicó de ti y me llamó mucho la atención fue que utilizas una herramienta que es la hipnosis, la hipnosis. Y Exacto. quisiera saber qué es la hipnosis. ¿Cómo? Y digo hipnosis, pero es hipnosis, ¿correcto? Correcto. Correcto. ¿Qué es la hipnosis y cómo funciona y qué es lo que hace y para qué nos puede ayudar? Ok. Bueno, un poco para que quede claro, la hipnosis tiene como muchos mitos alrededor y muchas ideas alrededor. En realidad la hipnosis es un fenómeno bastante natural. Todos entramos en ciertos estados hipnóticos o estados de trance. La palabra viene de sueño. Hipnosis tiene que ver con un estado de sueño o casi sueño. O sea, un estado REM. No, porque el REM ya sería un estado donde, digamos, estás total y absolutamente dormido. O sea, y la un no REM. Sí, exacto. La hipnosis, o sea, no es una etapa del sueño, pero es un estado previo al sueño. Es un estado donde, y así se ha definido casi siempre, donde todavía tienes cierta conciencia de la realidad que te rodea, pero estás a punto de perderla, estás a punto de quedarte dormido. Estás en un limbo. Ajá, estás en un entre limbo. aquí y el sueño, ¿no? Porque cuando te duermes, te pierdes de esta realidad, ya no estás en esta realidad, ¿no? Claro. El punto clave es que no te das cuenta de que estás en esta realidad. De hecho, es interesante que literalmente cuando te duermes, la mayor parte del tiempo pierdes la conciencia. No tienes nada de conciencia. Solo en los pequeños minutos del sueño ganas algo de conciencia. Y en tu conciencia lo que sucede es tu sueño. Pero no sucede lo que vives alrededor. No sé si me explico. Tú estás acostado en tu cama, tienes las sábanas encima y tu cuerpo está sintiendo las sábanas, tu cuerpo está sintiendo la cama, pero en tu conciencia no estás sintiendo ni la cama ni las sábanas. En tu conciencia estás en medio de una selva corriendo porque alguien te persigue. Entonces, durante el sueño y en la fase del sueño, tu conciencia está en otro lado, no estás percibiendo este mundo de aquí. En la hipnosis estás casi entrando a me estoy quedando dormido, pero de alguna manera todavía conectado con lo que sucede aquí. Entonces es un punto ahí intermedio. Wow. Es en realidad un momento de muy profunda atención a algo particular sin estar consciente de todo lo que te está pasando. Es como que dejas de estar consciente de todo lo de alrededor y solo estás consciente de una pequeña cosita que estás percibiendo. Normalmente en el hipnotismo es la voz del hipnotista. Claro. Entonces el hipnotista empieza a llevarte con su voz y tú estás consciente de su voz, pero te empiezas a olvidar de todo lo demás. Te empiezas a olvidar de que estás sentado en un lugar, te empiezas a olvidar de que hay gente alrededor o te empiezas a olvidar de que hay un consultorio. Te concentras nada más en eso que empiezas a imaginar. Es un juego en la imaginación, pero muy concentrado. Algo que me dijiste antes de que comenzáramos el podcast es que sí somos susceptibles. Ya depende mucho de la profundidad a la que nosotros queramos llegar, pero todos son susceptibles a poder ser hipnotizados y hasta con cosas que no sabemos que nos estaban hipnotizando, ya sea el celular, ya sea el cine, puede ser también alguna meditación, que la meditación también al final es una hipnosis. Hipnosis
Yo la verdad nunca lo había visto así. Yo creí que la hipnosis siempre fue como el jugar con la realidad o la percepción de la persona, pero ahorita que ya me lo das a entender, pues sí, Ajá. el estar en el cine, el ver tu celular te hace olvidar completamente de lo que sucede. Ajá. Ahora, ¿por qué el ser humano puede ser susceptible a la hipnosis? O sea, ¿por qué razón el ser humano dice, güey, sí puedo llegar a caer en estados tan profundos sin necesidad de que me quede dormido Ajá. en este limbo que Sí, sí, estamos platicando? ¿Nos Sí. puedes explicar? Sí, a ver si lo puedo transmitir bien. Todos, en realidad, todos nos hipnotizamos o todos caemos en estados de hipnosis. Ok. Todos. Por ejemplo, si vas al cine, te sientas en el cine, hay 50 individuos a tu alrededor, de pronto empieza la película y hay un punto en el que tú no sabes ya que hay 50 individuos a tu alrededor. O sea, tu conciencia ya no se acuerda ni ubica nada de lo que está pasando a tu alrededor. Tu conciencia está en la película. De pronto tú estás volando en un avión o acompañando al héroe colgado de un helicóptero. O sea, tú estás... De La pronto película, tú te sí, sientes... sí, sí. Hay un punto en el que tú estás agarrando la banca, Claro. la butaca, porque sientes que se está cayendo el protagonista del helicóptero. O sea, tú te estás agarrando porque sientes que se está cayendo todo. Estás totalmente concentrado en esa narrativa, en esa historia, y tu imaginación tiene, tu mente, tu conciencia está llena de estímulos que la imaginación está generando debido a la película. Wow. Y ya no estás en el cine. O sea, en ese momento no estás en el cine. Tu mente no está en el cine, ni te acuerdas que estás en el cine. No sé si me explico. Podemos decir que ahí estás hipnotizado. Estás hipnotizado por la película, Y ahora, pero estás hipnotizado. ¿hipnotizado y manipulado es lo mismo? No, pero hay una gran cercanía entre las dos cosas, Ok. porque cuando estás hipnotizado, vives la información que te están dando como si fuera real. Ok. La película no es real, pero tú sientes que es real y tú crees que es real. Y a veces, bueno, es más, puedes salir de la película o de una obra de teatro incluso, enojado con el actor que fue el malo, ¿no? Y hay personas que hasta insultan al actor, ¿no? Porque no se dieron cuenta de que no es él, es un personaje. Eso pasó mucho con Game of Thrones, con el rey puta, que todos lo querían matar. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, su trabajo es tan bueno Sí, que terminas cagando. que sí, Sí, o sea, lo tú dices, odias. "Este desgraciado". Sí. Pero a ver, si somos realistas, pues eso no es real, eso no existe. Claro. Pero tu mente lo compra como una realidad. En ese sentido es que se acerca a la manipulación, porque te pueden transmitir información que tú acabas viviendo como realidad, cuando no es realidad. Ahora, a ver, hay un punto muy importante. Durante nuestro día, ¿qué tanto tiempo podemos estar hipnotizados sin que nosotros sepamos y que esto nos esté afectando a nosotros en el inconsciente? Me llama mucho la atención porque, a ver, estoy seguro que por eso el tema del marketing y publicidad, al final, todas las marcas, lo que vemos, inconscientemente, chance conscientemente no las vimos, pero inconscientemente las vemos y pues al final nuestro inconsciente pues son como dos Empire State donde tú puedes llegar y guardar información sin que tú sepas. Entonces me llama mucho la atención eso, qué tan manipulables o qué tan hipnotizados podemos llegar a estar sin que nosotros sepamos que estamos hipnotizados. Bueno, sí quisiera hacer una diferencia porque, digo, para quien nos vea, escuche o lo que fuera, que no se hagan un poco bolas de lo que está pasando aquí. O sea, una cosa es que tú te sientes en una silla o te acuestes en una cama, un diván o lo que sea, y un terapeuta o un hipnotista te diga, bueno, pues cierra los ojos, siente esto, vive esto, y que tú te dispongas a escuchar a esta persona y a seguir a esta persona. Ahí es donde está la susceptibilidad y las diferencias entre las personas. Alguna persona va a estar sentado en la silla y va a estar escuchando al terapeuta o al hipnotista y va a tener otra voz interior que casi está diciendo, esto no es cierto, esto no sirve. No, o que tiene miedo, que eso es otra de las razones, ¿no? Tiene miedo de, no quiero perder el control, no quiero perder la conciencia, no vaya a ser yo algo ridículo. Y entonces, como tengo esa voz allá, no pongo toda mi atención y toda mi imaginación en la sugerencia hipnótica. Y por eso no me pueden hipnotizar. Wow. O sea, resulta
Importante aclarar que si no quieres que te hipnoticen en un ejercicio de ese tipo, pues sí te puedes defender contra esa hipnosis. Sí, claro, puedes decir esto no es real, esto no es real, y esto no es real. Y no imaginas lo que... Y no escuchas la voz. No escuchas la voz, no le haces caso, o medio tratas de hacerle caso, pero tienes dudas. Y no vas a entrar en el trance. Claro. ¿Qué es el trance? Este momento donde pierdes la conciencia de todo lo demás y en tu imaginación estás totalmente embebido en la narrativa de lo que te están diciendo. Wow. Ahora, y es cuando tú sueltas el control. Exactamente. Ok, wow. En el cine, pues en el cine vas a la película para soltar el control. O sea, lo que quieres es meterte en la narrativa. Wow. No te estás defendiendo de la narrativa. De hecho, si te defiendes y empiezas a decir, eso no es real, eso no, eso no, pues no vas a disfrutar la película igual que si te la crees, ¿no? Claro. Dices, bueno, ok, le vamos a dar chance, o sea, es película, está bien, ok, y te vas metiendo. Y entonces entras en ese trance, ¿no? Hipnótico. Entonces, por un lado, esa es la razón por la cual hay personas que son más susceptibles de hipnosis y otras que menos, porque cuando estamos hablando de la hipnosis como un acto propositivo, donde yo te voy a hipnotizar y tú vas a estar dispuesto a, versus, y ahora vamos a tu pregunta, ¿qué tanto estamos hipnotizados sin darnos cuenta? La respuesta es todo lo que crees de tu vida, lo crees porque te hipnotizaron. Es decir, wow. O sea, qué duro. O sea, lo que quiero decir es esto. Yo soy mexicano. Tú eres mexicano. ¿Qué es México? Sí, claro. Fue lo que te dijeron que eras. Ajá, tú dime, ¿qué es México? Es un país. ¿Sí? ¿Dónde Sí. está? Está en el continente americano. ¿Dónde está el continente americano? Ajá. Es todo esto que dijimos que es el continente americano, ¿correcto? Ajá, a ver, México dices es un país. Es un país, sí. ¿Sí? ¿Lo puedes tocar? ¿No? O sea, sí lo puedes tocar, sí lo puedes tocar. Sí, México lo puedes tocar. El territorio mexicano, sí. El territorio. Pero no México. Ajá, o sea, me estás diciendo que puedes tocar una piedra. Me estás diciendo que puedes tocar la tierra. Sí, Me estás diciendo que puedes tocar el agua. Pero no México. Pero no México. Puta, qué trip. Ok. Sí. México no existe. O sea, es real. Existe el planeta Tierra. Es una pelota ahí de tierra que está flotando en el universo. Todo parece indicar que eso existe. Pero México... Nosotros dijimos que del río Bravo, ¿no? O sea, dijimos, Sí. pues de la frontera sur a la frontera norte, acá, esto es eso México. se llama y es México. Y según nosotros, Eso es México. Y es lo que Y te enseñaron y es lo que te dijeron, güey. Esta parte de aquí para acá, esto es México. Exacto. Y tú lo vives como una realidad. Pero esto es muy interesante porque lo vives como una realidad al punto que tú dices, yo soy mexicano. O sea, es parte de tu identidad. Nunca como que te pones a pensar en eso, ¿no? Nunca te pones a analizarlo. O sea, nada más estoy tratando de contestarte que en cierta forma tu visión del mundo es una hipnosis, como una especie de hipnosis colectiva. No en el sentido de que te pusieron en un estado hipnopédico, es decir, donde estabas a mitad de sino en el sentido de que hay información, lo que tú decías. Hay un montón de información que tu mente está aceptando y la está guardando como real, sin que tú te estés dando cuenta de que estás aceptando esa información como real y la estás considerando la realidad. Wow. Entonces, en ese sentido, pues estás programado por muchas cosas. Crees que eres mexicano, crees que, no sé, crees que eres de ciertos valores, crees que la virginidad o el aborto o Dios o lo que tiene cierto valor, ciertas cosas. Y si hubieras nacido en Tenochtitlán, en la época de los aztecas, pues creerías otras cosas del mundo y creerías otra religión y creerías que el sol se para si no sacrificas a una doncella. ¿Me entiendes? Dejaría de girar. Wow. Hoy en día crees que hay electrones corriendo dentro de un cable de cobre
en este micrófono. Todo parece indicar que es real, pero en realidad a ti no te consta. Tú nada más crees que hay corrientes eléctricas ahí. Vamos, somos muy susceptibles a Sí, claro. tomar una información y que inconscientemente asumamos una realidad. Tú asumes una realidad de tu vida, de tu familia, de tu identidad. Y eso es lo que tiene que ver con la terapia y la hipnosis. Es decir, en terapia parte de lo que se hace es cambiar o ayudarle a la persona a conectar una narrativa diferente, una emoción diferente a la que tiene conectada con algo, porque esa que tiene conectada no le es muy útil. O muy real. Ajá. Bueno, le es real, pero no le es práctica. Claro. A ver, pero Jaime, ¿cómo un terapeuta como tú cae en esta herramienta de la hipnosis? ¿Por qué es una herramienta que realmente los terapeutas deberían de conocer y deberían de trabajar y los pacientes deberían de aceptarla? ¿Por qué? Me llama mucho la atención porque eres el primer terapeuta oficial que conozco que haga hipnosis. Exacto. O sea, conozco así personas de que hacen terapia transpersonal, terapia... Sí, alternativa. Esta terapia alternativa, pero yo nunca había escuchado un tema de terapia de hipnosis. ¿Por qué esta terapia, o más bien, por qué esta herramienta es real? Es real y por qué esa te puede ayudar a salvar la vida de millones de personas. Ok. Primero, es una de tantas herramientas. Sí, claro. ¿no? O sea, es una herramienta Sí. que se usa a veces y puede ser muy útil a veces, dependiendo del caso. No es, esa es la herramienta de toda la terapia, ¿no? Es una. Okay. Ahora, la respuesta es, la hipnosis es uno de los procesos que suceden en nuestra mente. Como psicólogo, pues puedo entender que hay diferentes tipos de procesos detrás de los diferentes tipos de problemas. Okay. Entonces, cuando una persona tiene un problema afín a un cierto proceso, por ejemplo, a las creencias con las que creció, un discurso con el que creció, una manera de pensar con la que creció, y su problema va ligado a ese discurso. Bueno, mi intervención en terapia tiene que ver con cambiar esa narrativa, cambiar ese discurso, y eso lo hará funcionar mejor. Pero si el problema del paciente tiene que ver con una vivencia sensorial, básicamente es un montón de sensaciones que quedaron asociadas de una manera que no es sana, que no es útil. ¿Un ejemplo? Un estrés postraumático, Okay. una vivencia de, no sé, un accidente, un asalto, una cosa así, que necesitas desasociar, por ejemplo, la sensación de peligro frente a la vida. Una persona que vive una situación muy traumática, bueno, se puede levantar todos los días después de esa situación traumática sintiendo la vida es peligrosa. Claro, soltando muchísimo cortisol. Sí, claro. ¿Por qué? Porque pues, estoy en estrés porque la vida es peligrosa. Ahora, ¿por qué creo que la vida es peligrosa? Bueno, pues porque tuve una vivencia que básicamente me hipnotizó en el sentido del que estábamos hablando hace un rato. Claro. Una información le dejó a mi cerebro la idea de que estar sobre la faz de la Tierra es peligroso. Entonces, me despierto y tengo un nivel de estrés muy alto porque siento que va a venir un peligro. En cualquier momento va a venir un peligro. Es como si un hipnotista te hubiera hecho un trance y te hubiera dicho... Vive en peligro todo el tiempo. Todos los días hay un peligro. Hay un peligro constante alrededor tuyo. Constantemente hay un peligro. Y te hubieras quedado con esa sugerencia hipnótica, ¿no? Y entonces te hubieras despertado todos los días sintiendo hay un peligro. Bueno, lo que queremos es hacer lo contrario. Sí, es claro. ayudarle a la persona a que se despierte y sienta todo está bien. No hay ningún peligro. En la vida puedes estar tranquilo porque todo está bien. Ahora, nada más, para el ejemplo que tú acabas de dar del asalto, de ese asalto que vive la persona y está en peligro, lo que afecta sí es el cerebro, pero también afecta al subconsciente, ¿no? Y eso automáticamente también llega al cerebro, ¿correcto? Es que, ¿dónde está el subconsciente? En el cerebro. Ok. O sea, todos tus procesos subconscientes son procesos no solo del cerebro, y ahí hablando de ubico tu línea del lado de Wim Hof, no, el subconsciente no es solo el cerebro, el subconsciente es el cerebro y todos los procesos de glándulas, todos los procesos fisiológicos que de alguna manera están conectados y retroalimentan lo que tú vives, lo que tú experimentas. Entonces, Wow.
si de alguna forma tus niveles de vitaminas hacen que no puedas relajar tus músculos, pues puedes tener un nivel de tensión que tu cerebro asume como... Tengo ansiedad. Algo está pasando, hay peligro, atacando. no me siento bien, sí. ¿no? Sí, claro. Podría venir de ahí o podría venir de, traigo la idea de que el mundo es peligroso. Por ejemplo, un bebé que vive una infancia con mucho dolor o muchas carencias o mucha preocupación o hay mucha violencia a su alrededor y todo el tiempo escucha gritos y agresiones y etcétera. Bueno, pues su cerebro está acostumbrado a el mundo es estresante, ¿no? Y puede ser que viva todo el tiempo con un estrés. A lo que voy es a que puede venir del lado más biológico y más fisiológico, puede venir de algo más psicológico y aprendido, puede venir de un trauma particular, de una vivencia en particular, puede venir de una filosofía de vida. Te enseñaron, te cuento una paciente que, digo, cosas que uno no se explica, ¿no? Pero que tenía a un familiar cuando era niña y crecía, que le leía el Apocalipsis, esta sección del fin del mundo, ¿no? De la Biblia, y todo se va a venir abajo. Y bueno, tenía unos problemas de ansiedad. Terribles, terribles, claro. Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, a lo que voy es a que la hipnosis es una herramienta, nada más para quien escuche y tenga que ver con el tema de terapia o ubique, la hipnosis no es nada lejana, o más bien es una estrategia que utiliza los mismos principios del condicionamiento clásico. Lo que se llama la desensibilización sistemática, el condicionamiento pavloviano. Una hipnosis hace mucho eso. Se hace una especie de condicionamiento al imaginar cosas. Si la persona está muy concentrada en la hipnosis, en la vivencia, pues basta con 1 o 2 sesiones de una vivencia emocional muy fuerte para que el cerebro lo asocie y la persona se sienta diferente. Si la vivencia no es tan profunda, pues a lo mejor se necesitan muchas sesiones de esta hipnosis. Pero hay terapeutas dedicados a eso. Hay hipnoterapeutas, los llamados terapeutas ericksonianos, normalmente se dedican a hacer hipnosis. Te pueden dejar un cassette, bueno, ya no cassette, eso reveló mi edad, ¿verdad? Ya no se dejan cassettes. Te pueden dejar un audio en tu WhatsApp que te van a mandar con la hipnosis, ¿no? Entonces todos los días tú escuchas este audio, que por eso es muy parecido a una meditación y a una visualización. Cuando tú visualizas cosas, estás concentrando tu atención y dejando que tu imaginación viva esta realidad diferente y justo te olvides de lo que está pasando alrededor. Y cuando te dicen, es que tienes que meditar o visualizar de la manera más vívida posible, es por eso, porque entre más vívida la percibes, más se asocia y más se condiciona y estás autohipnotizándose de alguna manera, ¿no? A ver, Jaime, tengo una pregunta que me llama mucho la atención, que es el tema de la certeza, en tema de resultados. Hablemos del tema de resultados. Y te va a dar la oportunidad de poderlo comentar o platicar a través de una experiencia. ¿Qué tan certera o qué tantos resultados puede llegar a dar una hipnosis? ¿Qué tanto también se tiene que hacer? No sé si es algo de una sola vez. O de varias. O de varias veces. Me imagino, bueno, no sé, ahorita tú ya me lo dirás. Y platícanos algún caso, algo donde un paciente, donde tú hayas tenido que trabajar, que le hayas tenido que haber hecho, que le hayas tenido que hacer hipnosis. Sí, a ver qué fue lo que sucedió. ¿Cambió o no cambió? Bueno, los más comunes, para ponerte ejemplos muy simples, los más comunes son casos donde se requiere cambiar una actitud, un estado emocional ante una circunstancia. Por ejemplo, algo simple sería una persona que es muy ansiosa para hablar en público, o que le da mucho miedo confrontar a su jefe, o que tiene mucho miedo de acercarse a la persona que le gusta, el cuate que le da miedo de acercarse a las mujeres, o la chava que se pone muy nerviosa cuando va a tener sexo, o sea, una situación muy específica que normalmente provoca mucho miedo o mucha ansiedad. Podría también ser enojo o algo así, pero normalmente es ansiedad o miedo. Y básicamente lo que haces es imaginar la situación, pero la sugerencia, ¿no?, es que lo vives con una
sensación de tranquilidad o de alegría o de disfrute, con una sensación de seguridad en ti mismo, una sensación de bienestar. Y pues la persona, depende del grado, depende de qué tan viejo es el trauma, de qué tanto está aprendida la respuesta problemática. Pero normalmente en una primera sesión la persona nota cambios, o sea, nota algo como, mira, pues ahora me puse menos nervioso con mi jefe o ahora me pude acercar más. ¿Y es en el momento o es después de? O sea, en el momento lo vives en la imaginación. Ok. Y en la imaginación, normalmente, la persona lo puede disfrutar. O sea, puedes imaginar, ahora me acerqué a esta chava que me gusta. Ajá. Y me sentí tranquilo, seguro y pude platicar con ella y no me puse súper nervioso. Wow. ¿No? Pude en la imaginación. Ahora, si lo hace en la imaginación, lo más probable es que en la vida real, se dice in vivo normalmente, no lo pueda hacer con facilidad, a menos que esta vivencia haya sido muy profunda. Si es alguien muy susceptible y pudiste meterlo en un trance muy profundo, pues a lo mejor cuando lo viva en la realidad va a notar una diferencia muy clara, ¿no? Como, oye, sí, pues me sentí tranquilo. Lo normal es que hagas la vivencia en el consultorio y que luego, cuando tenga la experiencia, te diga, pues sí me sentí un poco menos nervioso. O sea, Okay. Me sentí nervioso, pero noto una diferencia. Y normalmente vas a tener que volverlo a trabajar, dejarlo de tarea, poner un audio, o sea, lo tiene que practicar. Y entre más se practica y más hace el fenómeno, pues es como una visualización, estás practicando la nueva emoción. Y eventualmente se puede sentir tranquilo frente a la situación. ¿Tú has escuchado de Joe Dispenza? Sí, claro. A ver, es como lo que hace Joe Dispenza, ¿no? Esas meditaciones que literalmente te hipnotizan durante una hora y media, Sí. y llegas tú a hacer cambios, ya sea biológicos o de tu subconsciente, todo a través de la meditación. Es eso también lo que estás diciendo, ¿correcto? Sí, o sea, lo que te quiero decir, y ahí es donde se unía o comentaba yo que la terapia cognitivo-conductual tiene una rama que conecta con la hipnosis. Es este lado del condicionamiento clásico. No quiero ser muy teórico, pero el fenómeno es el condicionamiento clásico sería el proceso psicológicamente comprobado, científicamente comprobado. Okay. Es el proceso que está detrás de lo que llamamos hipnosis, de lo que llamamos visualización creativa, Qué meditación, Uf. todo eso está ahí. Ahora, lo que Joe Dispenza hace es tratar de comprobar científicamente que los cambios que ya provocaste a través de esa hipnosis o a través de esas visualizaciones o meditaciones, los cambios que ya provocaste en tu mente, cambiando tu estado emocional y cambiando tu forma de pensar, se reflejan, por un lado, en tu cuerpo, es decir, que puedes cambiar tu cuerpo a través de cambiar tus pensamientos. La idea de tengo un problema físico, una enfermedad, algo así, y visualizando salud, visualizando que mi cuerpo funciona bien, que básicamente sería hipnotizándome a que funcione bien, que básicamente sería condicionándome pavlovianamente a asociar una idea de salud y un estado emocional positivo Wow. a mi vida diaria. Lo que yo está tratando de hacer es demostrar con pruebas clínicas, con personas que les mide su estado físico antes y después de una serie de meditaciones o de un tiempo, demostrar que sí, que sus niveles en sangre de ciertos marcadores cambian, y la segunda, esta es la primera, es el cambio en el cuerpo. Sí. La segunda parte en Joe Dispenza es pues la misma de toda esta corriente de manifestar la realidad, es decir, la visualización. La visualización creativa, claro. Que yo visualizo que voy a tener dinero o que tengo dinero o que tengo una pareja y el universo confabula a mi favor y de pronto aparece que puede ser que sí sea el universo, pero también, o sea, parte mucho de tu subconsciente. O sea, parte la propuesta completa sería que tu subconsciente, hay una parte en tu subconsciente que es como una especie de matriz creadora que se conecta con el universo mismo. Entonces, la idea básica es que tú cambias tu
pensamiento y ese cambio del pensamiento provoca un cambio de vibraciones del universo, que es energía, materia vibrante, y entonces ese cambio de vibraciones se manifiesta en una realidad diferente. Ahora, quisiera aclarar algo, sobre todo porque estoy hablando con mi título de psicólogo. Científicamente hablando, eso no está comprobado. Claro, claro. Científicamente hablando, Joe está tratando de comprobarlo. O sea, ese es uno de los grandes méritos de Joe Dispenza. Sí, claro, y la razón por la que un chingo de gente va con él es por eso. Bueno, porque él es buenísimo, es la verdad. buenísimo, Es buenísimo. Es muy bueno para... Él era hipnoterapeuta, no sé si sabes. No Él era sabía. quiropráctico Ajá. y luego hipnoterapeuta. Y era muy bueno como hipnoterapeuta. Es muy bueno para generar hipnosis. Por eso es muy bueno para guiar tus meditaciones y tus visualizaciones. O sea, sabe muy bien cómo manejar la música, cómo cambiar su tono de voz, cómo darte la orden de ahora siente, transmitirte la emoción, ¿no? Que eso es lo que hace un hipnotista, es juega con tu lenguaje no verbal, con la voz, con los tonos de voz, con los ritmos del silencio, o sea, él es muy bueno para eso. Sí. Y entonces, de ahí, él se movió por sus experiencias personales, hasta donde entiendo de sus propios problemas de salud, de la columna, que tuvo un accidente, etcétera. Claro. Entonces, a través de esto, bueno, él acabó comprobando una forma de curar y luego tuvo la inquietud de comprobarlo. Entonces, yo creo que mucha gente le sigue básicamente porque es muy bueno como orador, es muy bueno como hipnotizador, digamos, como guía para la parte emocional. Y creo que los que somos más pegados a la ciencia, pues le damos un voto de confianza o sí, por los resultados lo reconocemos. Todavía no los da. Pero a ver, la gente que se cura de cáncer, que dice que todo pero todavía no es estadísticamente significativo. O sea, sí quisiera, perdón, no quiero tronarle la burbuja a nadie, pero vamos, una cosa es que haya casos de curas, que sí los hay, y de hecho yo te puedo hablar de una muy, muy, muy querida, de hecho, exnovia, que se curó. O sea, tengo casos muy cercanos, pero a lo que voy es a que una cosa es que haya casos y otra cosa es que no se deban a otros factores que pueden incluir cosas azarosas, como cambios de la alimentación de las personas, como cambios en sus circunstancias de vida. La ciencia lo que hace es enseñarte a diseñar una investigación para que puedas hacer los análisis estadísticos necesarios para que puedas decir, a ver, el porcentaje de personas que se curó llegando a este nivel de vibración o de ondas del cerebro comprobadas por un electroencefalograma y comprobado con los marcadores en la sangre, el porcentaje no se puede deber al azar, no puede ser churro. Esto sí funciona. Bueno, eso es lo que está tratando de hacer Joe. Todavía no llega ahí. ¿Qué va a llegar? Está en el camino. Yo creo que sí. Va a llegar, creo que está haciendo un muy buen trabajo. Yo creo que sí se va a notar. No sé hasta dónde puedan comprobar. Mira, los cambios en el cuerpo creo que los van a poder comprobar muy bien. Sí. Porque también hace mucho sentido, ¿no? Si llegas a cambiar un poco. Es muy lógico. Sí. Es muy lógico. Y eso tiene todo el... Vamos, cuando cambias tus pensamientos, esto está científicamente comprobadísimo, cambian las vías neuronales que estás activando, cambian las hormonas que estás secretando, y cambia el funcionamiento de tu cuerpo. Entonces, de alguna manera es real. Sí, eso es como muy, muy fácil. Ahora, la parte de manifiesto algo también tiene sentido. Si hablamos de física cuántica, que es lo que él aduce, tiene sentido, o sea... De la meta y todo eso, sí. Sí, puede ser, pero... Eso está más difícil de comprobar y ahí sí no sé hasta dónde, científicamente hablando, podemos decir, ya es un hecho. Sí, claro. Pero tiene todo el sentido del mundo. Claro. Sí. Ahora, una persona que está buscando, estamos hablando de meditaciones profundas, de visualización, y eso me llamó mucho la atención. ¿Cómo una persona puede llegar a entrar a ese trance de manera sola? O sea, se puede hacer solo, no se puede hacer solo, se necesita alguien, necesitas a fuerzas un guía. ¿Qué es lo que recomiendas? Y con eso también me gustaría que nos digas, ¿nosotros mismos nos podemos hipnotizar sin necesidad de que haya alguien más? Sí puedes, pero así como no cualquiera podría hipnotizarte, okay, porque necesitas saber
cómo estimular tu pensamiento y cómo hacerte vivir las emociones, las sensaciones. Esa es la idea de prepararte como hipnoterapeuta. No es que sea complicado, pero es como desarrollar una especie de sensibilidad o inteligencia para... ¿Inteligencia emocional? Sí, como una especie de inteligencia Ok. emocional para ubicar, a ver, qué emoción estás sintiendo. Te hago esta pregunta, ¿qué tanto estás respondiendo? Y te puedo ir llevando. O sea, necesitas cierta técnica para ayudarle a la persona a llevarla. Igual sucede cuando te tratas de hipnotizar a ti mismo. Es decir, necesitas practicarlo e irte autoconociendo en cuál es la manera con la que más contactas, cuáles son los juegos en tu imaginación que más te ayudan a vivirlo. Porque hay días en que te va a ser muy fácil imaginar algo, hay días en que no es tan fácil. Y necesitas aprender a relajarte, necesitas aprender a concentrar tu atención, necesitas aprender a visualizar. Entonces, ¿Hay algún como proceso, algo que digas, a ver, paso A, acuéstate o ve respirando lento? No, a ver, imaginemos que tenemos una matriz ajá. donde digamos, o más bien un diagrama de flujo, donde digamos, Ujú. a ver, güey, paso A, tienes que hacer esto, el B es esto, el C es esto y el D es esto. ¿Cómo, Ujú. cómo tú lo marcarías para que las personas también? A ver, acabamos de Intenten. decir, Ajá. o sea, acabamos de decir que la hipnosis también puede ser una meditación. ¿Sí? O sea, que puede llegar a ser una meditación profunda. Ujú. ¿Cómo tú lo llevarías para que la persona lo haga desde su casa solo? Ujú. Aclarando que se necesita práctica. Sí, que claro, se necesita, aclarando o sea, de que no va a ser a la primera. Exacto. O sea, los pasos generales son estos. Y quisiera aclarar otra cosa. La meditación es una palabra que se usa mucho y para muchas cosas. Ok. Quienes nos vean no necesariamente piensan en la meditación todos de la misma manera. Entonces, sí aclaro que cuando hablamos de meditación, ahorita estamos hablando básicamente de este proceso donde te relajas y puedes sugerirle a tu mente una vivencia. Normalmente es una vivencia muy positiva y normalmente es una vivencia que te acerca a emociones de tipo espiritual, vivencias con una connotación espiritual. Ok. Y normalmente eso es la meditación. De eso estamos hablando ahorita. Hay quien, hablando de meditación, se puede referir a niveles de esta vivencia espiritual muy profunda, de entender realidades de su vida y del mundo, de descubrir verdades. O sea, hay muchos significados. Entonces, nomás para aclarar eso. Sí, meditar para tocar esa espiritualidad o visualizar para sentirte mejor en la vida o para ya no tener miedo de algo o para ser una persona más segura o más relajada o qué sé yo. Puedes autohipnotizarte. Todos los cursos, libros, audios que abundan y videos de YouTube De de meditación. meditaciones, de visualizaciones, todos lo hacen, todos lo pueden hacer. Bueno, habrá algunos muy mal hechos que no, pero en general sí. El punto nada más es cumplir con, aquí va el diagrama de flujo, estos pasos en general. El punto número 1 es tienes que poder poner atención profunda, completa, en la vivencia emocional o sensorial que te interesa tener. Es decir, si yo lo que quiero es tener seguridad para hablar en público, ¿ok? Debo poder vivir la emoción y la sensación de seguridad lo más intensa y plenamente posible. Ok. Y luego debo poder asociar esa sensación con el estímulo que me interesa. En este caso, estar frente a un público. Para poder vivir esta emoción plenamente, el camino más normal y más práctico es primero relajarme. Entonces, la propuesta es esta. Yo tengo que asociar la emoción de seguridad con ¿El estímulo? Ok. que es estar en el público. Pero para poder hacer esta asociación, tengo primero que vivir esta emoción de seguridad muy profundamente. Para poder vivir esta emoción de seguridad muy profundamente, entre
paréntesis, la voy a tener que construir, no me va a salir a la primera y por eso necesito practicar. Pero para poderla vivir, necesito relajarme. ¿Por qué necesito relajarme? Porque la relajación es básicamente la ausencia de emociones negativas. O sea, si yo estoy con angustia, con ansiedad, con enojo, con tristeza, con lo que sea, y trato de sentir seguridad, no voy a poder, porque son emociones contradictorias para mi mente. No puedo sentir una gran seguridad y a la misma vez sentir una gran angustia. Ok. Entonces, como son contradictorias, para poder vivir esa sensación de seguridad, primero tengo que estar en un estado relajado que me permite, digamos, borrar todas las otras emociones que tenía, borrar todos los otros pensamientos, los pendientes que tenía, lo que estaba pensando, lo que tengo que hacer de trabajo, borrar todas esas cosas y concentrarme nada más en lo que me quiero concentrar. Entonces, por eso, prácticamente todos los ejercicios empiezan con una relajación. Sí, claro, concéntrate primero en tu cuerpo, en tus Relaja pies, tu en tus cuerpo, rodillas. respira, Sí, etcétera, claro. etcétera. Entonces, te relajas y ya que te relajas, llevas tu atención a las emociones que quieres vivir y las asocias con lo que quieres asociar y eso lo tienes que repetir y esa es la fórmula en términos generales. Wow. Hay que, por supuesto, aprender a relajarse. Relajarse es algo que no todo el mundo puede hacer y, vamos, todos nos relajamos, pero no nos damos cuenta que aunque estamos relajados, no estamos relajados. Tu mente siente que te relajaste, pero literalmente si te hacen un electrocardiograma o te miden los niveles de cortisol o lo que sea, cuando según tú estás relajado, lo más probable es que no estés relajado. Lo voy a poner simple, nos acostumbramos al estrés. Entonces, tú traes un nivel de estrés determinado, te acostumbras a él y según tú, ahí estás relajado. Qué chistoso porque es algo que Wim Hof en una entrevista dijo, que vivimos con demasiado estrés, pero no estrés natural. O sea, no es un estrés natural, a lo que me refiero a ser natural es el tener mucho frío o el tener mucho calor, sino solamente estamos en un estrés de la vida mundana, o sea, de la parte mundana, del teléfono, del trabajo, de las relaciones. Entonces, ¿qué es un estrés imaginado. Imaginado, claro, o sea, claro. No hay una... Hay que tomar en cuenta... sigo pegándole al micrófono. Perdón. Nuestro estrés está diseñado para que respondamos en la naturaleza a una situación de peligro. Por eso el trabajo de Wim Hof es, te ponen en una situación estresante para tu cuerpo y tu cuerpo tiene la capacidad de enfrentarlo y de alguna manera te fortalece y activas una serie de sistemas que te hacen bien. Pero el problema es que nosotros vivimos un estrés crónico. En la naturaleza, lo normal sería vivir un estrés cuando te persigue un león. Sí, claro. Vivir un estrés cuando hay un peligro. Pero ya se acabó el peligro, ya no tienes para qué estar estresado. Esa sería la vida natural. Nosotros vivimos todo el tiempo en estresado. Un constante estrés, que además no nos lo podemos quitar de encima con facilidad. Sí, claro. Porque no está el león. Es decir, si viene el león, me estreso. Si se va el león, me relajo. Pero en este caso, el león no aparece y el león no se va. Entonces yo estoy estresado todo el tiempo. El león lo traigo adentro. Sí, el león está adentro. El león es una serie de procesos psicológicos que me están diciendo, tú no puedes, tú vales menos, esto es peligroso, no lo vas a lograr, te van a rechazar, una serie de historias, ¿no? Entonces todas estas historias a nivel psíquico te estresan, se genera un hábito de estrés, te acostumbras a estresarte, tienes un condicionamiento de estresarte y ahora estás estresado todo el tiempo. Pero ese estar estresado todo el tiempo se convierte en tu normalidad. Ahora ya es normal. Y entonces, cuando hay un accidente, cuando hay una emergencia, cuando tienes prisa, te estresas aún más. Y luego cuando ya entregaste el trabajo, cuando ya acabaste esto, te relajas, pero te relajas al nivel basal de estrés al que estás acostumbrado y según tú estás relajado, pero en realidad no estás relajado. Entonces, subrayo eso porque en esta primera etapa de
relajarte para poder tener una emoción, la que quieres tener. Relajarte no es tan sencillo. Sí, es fundamental. O sea, es fundamental, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. No Sí. es tan sencillo. Oye, y para poder acabar con esto, me gustaría que me dijeras, ¿qué opinas tú de los terapeutas o psicólogos que aún como que no le tienen fe a la hipnosis? Es perfectamente normal y, híjole, ahí ya entramos en un terreno totalmente diferente. Creo que no muy ad hoc porque es como muy técnico de terapeutas. Ok. Pero bueno, sí, parte del trabajo que hacemos, te cuento un poco. Tengo un socio querido, Eitan Kleinberg, con quien escribí un libro para terapeutas que tiene que ver con una técnica para integrar diferentes escuelas de terapia. Los terapeutas tenemos un problema. Todavía la psicología no ha llegado al punto de poder explicar lo que pasa en el ser humano de manera suficientemente completa como para que los diferentes terapeutas de diferentes escuelas nos pongamos de acuerdo. O sea, si uno es freudiano y otro es de Jung, Cognitivo, y otro es junguiano, y otro es de familiar, y otro es de... Se pelean. se pelean porque dicen, no, es que tienes que ser 100% freudiano, tienes que ser 100% de Tú Jung. estás mal, Ok. yo estoy bien, ¿no? Ok. Es algo que llamamos el escuelismo. Entonces, la TPI, la técnica de precisión e integración, que es la que nosotros armamos, es justo una herramienta para poner de acuerdo a los terapeutas y volver al terapeuta más eficiente en lo que hace. Wow. Pudiendo escoger qué técnicas son las adecuadas para cada caso, aunque sean técnicas de diferentes escuelas, y poder referir a una persona si la técnica que le va no es la de tu escuela. Poder reconocer que no, tú no lo vas a poder hacer de la mejor manera, lo puede hacer mejor este otro tipo de terapeuta. Entonces es un entrenamiento para hacer a los terapeutas mucho más eficientes, la TPI. Y bueno, desde ahí es de donde te contesto. Es perfectamente normal para un terapeuta freudiano, bueno, para el freudiano no tanto, porque debo recordar algo. El psicoanálisis de Freud empezó con hipnosis. Okay, o sea, no es algo muy ajeno para el tema freudiano. Pero Freud dejó la hipnosis. Freud empezó con la hipnosis. Él no era muy bueno hipnotizando, por cierto, y la dejó. Y por eso creó una estrategia diferente, que es el psicoanálisis. Pero vamos, para un psicoanalista, para un terapeuta familiar, para un terapeuta existencial, la hipnosis puede no tener ningún sentido. O sea, porque en sus teorías no tiene sentido. Ojo, estoy hablando de terapeutas, de psicoterapeutas. Sí, claro. ¿Por qué aclaro? Porque un psicólogo, que no es muy fácil ubicar, pero los psicólogos no son terapeutas. O sea, no es lo mismo ser un psicólogo que ser un psicoterapeuta, y esto, pues nadie lo conoce, pero bueno, lo aclaro. Un psicólogo es un experto en los procesos del individuo, en los procesos mentales. Básicamente es un investigador. Es un cuate que se dedica a investigar cómo funciona el individuo. Se puede especializar en dar terapia, y eso somos los psicólogos clínicos. Pero el psicólogo clínico es un psicólogo primero que estudia al ser humano y después estudia escuelas de terapia, cómo dar terapia. Entonces, cuando hablamos de un terapeuta, estamos hablando de alguien que no necesariamente conoce psicología, conoce su escuela de terapia. Entonces, desde su escuela de terapia, la hipnosis no hace ningún sentido. En cambio, si eres psicólogo y entiendes procesos cognitivos, básicamente los procesos cognitivos, que ese es el tema, entonces sí entiendes qué es la hipnosis. O sea, dices, pues ok, la hipnosis es esto, pues está muy claro. Okay. Y entonces te queda muy claro qué terapeutas sí medio manejan hipnosis y hacen hipnosis y por qué, y qué terapeutas no. Pero lo que pasa es que son de diferentes escuelas. Entonces, contestando directamente a tu pregunta, los terapeutas que no creen en la hipnosis o consideran que es charlatanería, etcétera, etcétera, básicamente es que pues, no conocen los procesos psicológicos que explican la hipnosis, y entonces, como no va con su escuela de terapia, dicen, no, no la eso conocen, no jala. pues no la conocen, ¿no? Órale. Entonces, es muy entendible que no la consideren, porque pues, no está dentro de su conocimiento, pues, De su escuela. de su escuela, Oye, de su Jaime, escuela de terapia. Me encantó, de verdad, muchísimas gracias por esta plática. Es un gusto. No, fue, o sea, estoy súper sorprendido, yo me quedé súper anonadado con todo lo que acabas de decir. Agradezco mucho, qué increíble lo del TPI, yo no lo conocía, Sí, pero sí, de verdad, qué increíble, porque creo que justo como
para muchos psicólogos sucede mucho eso, de que yo soy freudiano, yo soy Exacto. junguiano y al final esa es mi escuela y ni pedo. Pero Sí. agradezco mucho la labor que haces, porque yo creo que esto no solamente va a ayudar muchísimo a los psicólogos, sino también al sí. paciente. Bueno, sí, al paciente sin duda. Al Eso paciente es lo que queremos, ¿no? es lo que Sí, quieres, claro. Y agradezco mucho que hayas podido venir. ¿Crees que nos puedas compartir tus redes sociales? Claro que sí, con la salvedad de que no me sé nada, pero... Dale, sí. dale. O sea, con confianza. Bueno, básicamente si nos buscan en terapiaeficiente.com Ok. y en Facebook TPI, Ok. psicoterapia, y ahí nos pueden contactar, sea a Eitan o a mí, Jaime de la Torre. Tenemos Instagram, no me lo sé muy bien, pero busquen ahí TPI Psicoterapia. Súper. Si no, ahorita no te preocupes, los vamos a Ahí lo etiquetar. pones, ándale, lo etiquetan, etcétera. Súper. Oye, Jaime, pues muchísimas gracias. Y, Es un gusto, Isaac. y para la gente que nos quiera seguir, mi nombre es Isaac Jajati. Me pueden seguir en Instagram y en TikTok como Isaac, con doble A, Isaac.jajati, en Instagram y en TikTok. Y en Spotify y en YouTube como Mentes Imparables con Isaac Jajati. Y recuerden, buscadores, que estamos en proceso. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.